¿Qué tal, chavos? En esta ocasión vamos a realizar otro ejercicio relacionado con las leyes de Kirchhoff, el cual nos dice que consideremos el circuito que se muestra en la figura y que calculemos el potencial de A respecto de B, es decir, el B a B. Y en el inciso B nos dicen que si A y B se conectan con un alambre, ¿cuál sería la corriente que pasaría por la batería de 12 volts? Entonces, este sería el esquema de nuestro circuito y vamos a ver cómo aplicamos las leyes de Kirchhoff para resolverlo. Entonces, fíjense, aquí lo importante en el primer inciso es que entre A y B no hay nada, ¿no? Aquí igual se ve una rayita, pero es por la rayita de la hoja, ¿no? Pero lo que tenemos que suponer es que entre A y B no hay nada, ¿no? Y entonces eso quiere decir que el circuito está abierto, ¿ok? Y entonces, si el circuito está abierto, quiere decir entonces que, uh, que no va a haber corriente, por esta parte del medio del circuito. O sea, como esta parte entre A y B no hay nada, quiere decir que ni la resistencia de 1 ohm que está aquí en medio, ni la batería de 10 volts, ni esta resistencia de 3 ohms va a circular corriente por ella. Eso debido a que pues a que el circuito está abierto, ¿no? Y entonces eso lo que nos va a decir, o la conclusión a la que tenemos que llegar, es que la corriente nada más va a circular por la parte exterior del circuito. O sea, solamente va a irse por aquí, por acá y así, ¿ok? Entonces aquí en medio no va a circular corriente. Y eso a su vez lo que nos dice pues es que así como está el circuito puesto en esta primera parte, quiere decir que solamente va a haber una espira, ¿no? Por lo tanto, si nomás tenemos una espira, quiere decir que no va a haber nodos, ¿no? Y entonces para resolver este primer inciso, solamente vamos a ocupar aplicar la segunda ley o la ley que nos dice que la sumatoria de las diferencias de potencial en una malla tiene que ser 0. Esta que está aquí, ¿ok? Y entonces vamos a recorrer nuestra malla, ¿no?, en contra de las manecillas del reloj, y vamos a suponer que esa misma dirección es la que tiene la corriente, ¿ok? Y entonces, o sea, yo voy a recorrer vamos a decir que nuestra espira es esta, nuestra malla, perdón, y que la corriente va en esta dirección. Aquí, ¿ok? Eso es lo que vamos a suponer, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a sumar todas las diferencias de potencial. Entonces, yo empecé con la batería de 12, o sea, empecé con esta. Entonces la recorremos de menos a más. La convención nos dice que tenemos que sumar más la FEM de 12. Luego tenemos esta resistencia interna aquí. Como estamos suponiendo que la corriente y nuestro recorrido de la malla en este caso tienen el mismo sentido, entonces tenemos que sumar menos la corriente por el valor de la resistencia de 1 ohm. Y luego nos vamos a encontrar esta resistencia de 2 ohms, y entonces también tiene el mismo sentido nuestra corriente y el recorrido, entonces va a ser menos la corriente por la resistencia de 2 ohms
Lo mismo para la siguiente que está aquí abajo en la parte izquierda. Y luego venimos en esta dirección. Me voy a encontrar esta resistencia de 1 ohm. Y entonces la sumo aquí, ¿no? Y luego nos encontramos la batería de 8 volts, y esta la vamos a recorrer de más a menos. Entonces la tenemos que poner como menos la batería, o la menos la FEM de 8 volts. Y seguimos nuestro recorrido. Ahora vamos a irnos para la parte superior derecha y vamos a encontrar esta resistencia de 2 ohms y luego una de 1 ohm, que sería esta y esta, ¿no? Y finalmente pues llegamos al lugar de donde partimos, y bueno, ahí acabamos con la suma de todas las componentes de nuestra malla, ¿no? Entonces toda esta suma, pues recuerden que tiene que ser igual a 0. Y entonces podemos factorizar, perdón, ¿no? La corriente. Tengo el de 1 ohm, va a ser entonces 1, 2, o sea, va a ser 1 más 2, perdón, 3 más 2 son 5, más 1 son 6, más 2 son 8, más 1, 9, ¿no? Entonces voy a tener los 12 volts menos la corriente multiplicada por 9 ohms menos 8 volts, que era la de la batería de 8, es igual a 0. Entonces, despejando la corriente, encontramos pues que nos va a quedar una cosa como esta, ¿no? Entonces la corriente en esta espira va a ser igual a 0.444 amperes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que por aquí va a circular una corriente con ese valor y se va a venir para acá y luego para acá, etcétera, etcétera, ¿no? Y va a tener ese valor. Acuérdense que aquí en medio no hay corriente porque está abierto aquí. Entre A y B no hay nada. Entonces, para calcular el potencial de A respecto a B, pues ocupábamos saber cuánto era el valor de esa corriente. Ahora, ¿qué quiere decir esto de calcular el potencial de A respecto a B? Lo que queremos decir con eso es que vamos a calcular el potencial, ¿no? Caminando, entre comillas, ¿no? De B hasta A, ¿ok? Entonces, eso es lo que quiere decir el calcular el potencial de A respecto a B. Tenemos que irnos desde B hasta el punto A e ir sumando todas las caídas de potencial, es decir, todos los voltajes, ¿no? Y los tenemos que ir sumando respetando las convenciones que vimos para las leyes de Kirchhoff. Entonces, ustedes pueden notar que si tengo que ir de aquí al punto, o sea, del punto B al punto A, pues me puedo ir por esta dirección, irme para arriba y luego llegar a A, o partir de B y en lugar de ir para arriba me voy para abajo y llego a A. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos formas que nosotros decidamos en llegar de B a A, el resultado tiene que ser el mismo. ¿De acuerdo? Y entonces yo decidí irme por la parte de arriba. ¿Ok? Entonces voy a ir sumando los potenciales que haya desde aquí, por acá y así. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Entonces, fíjense. La primer componente que me encontraría sería esta resistencia de 1 ohm. Pero ahí no va a haber voltaje. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo que si no hay corriente, ¿no? Esta resistencia de 1 ohm no va a tener voltaje, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ley de Ohm nos dice eso, ¿no?
Y entonces, aquí no hay. Ahora, el siguiente componente que nos encontramos es la batería de 10 volts. Entonces, pues ahí sí va a haber un voltaje. Entonces, pero como la recorro de menos a más, perdón, de más a menos, tenemos que sumarla como menos 10 volts. Luego va a haber esta resistencia de 1 ohm. Entonces aquí sí hay voltaje, aquí sí hay corriente, porque en la parte exterior, ¿no? En la espira exterior de mi circuito, ahí sí hay corriente. Entonces voy a tener pues el valor de la corriente por la resistencia de 1 ohm. Y luego me encuentro a la batería de 12 volts y la recorro esa de menos a más. Y entonces le sumo más 12 volts, ¿verdad? Y luego me encuentro a, esta resistencia de 1 ohm. Otra vez pongo mi suma, ¿no? Entonces el recorrido que tomé y la corriente llevan la misma dirección. Entonces va a ser menos la corriente por el valor de la resistencia de 1 ohm. Y lo mismo para esta de 2 que está acá, ¿no? Y después de la de 2, pues ya no hay nada, ya no hay ninguna otra componente para calcular el potencial, ¿no? Entonces resulta pues que el potencial de A respecto de B va a ser menos 10 volts, menos 2 veces la corriente por la resistencia de 1 volt, porque tenemos este término y este término que son iguales. Entonces lo sumamos, más los 12 volts, más el valor de la corriente por la resistencia de 2 ohms. Entonces cuando uno sustituye los valores, encuentra o debes de encontrar que el potencial de A respecto de B es igual a 0.224 volts, ¿no? Quiere decir que si ustedes llegan con un voltímetro y ponen las terminales en A y la otra en B, lo que la pantalla del voltímetro les tiene que decir es que el voltaje es este que está aquí. ¿De acuerdo? Ahora, ese es el inciso A. Después nos dicen que si nosotros conectamos, ¿no?, con un alambrito, ¿cuál es la corriente que va a haber acá arriba en la batería de 12 volts? Y entonces, pues uno, por ejemplo, ahora el circuito lo podemos dibujar de esta manera, ¿no? Entonces aquí, si se fijan, pues ya no están los puntos, sino que ya le pusimos como un alambre continuo. Y entonces lo que ahora va a suceder es que lo que podemos suponer es que va a haber una corriente que venga de la parte de acá arriba y uno, y va a llegar a este punto que es un nodo, ¿no? Porque hay un alambre aquí, otro en medio y otro que baja. Y entonces eso, acuérdense que es un nodo. Entonces si aquí entra una corriente, pues tiene que salir una para acá y tiene que salir otra para acá abajo. Entonces esta corriente que calculamos en la parte anterior, pues ya no va a ser cierta, ¿no? Esta solamente sirve para el inciso A, más sin embargo no podemos suponer o decir que esa misma corriente es la que viene por aquí, por ejemplo, ¿no? Eso ya no lo podemos hacer. Entonces ahora voy a tener estas tres corrientes con esas direcciones que están ahí. Y bueno, aquí si se fijan, yo ya puse, voy a agarrar la malla inferior y luego tengo la malla superior, ¿ok? Otra vez, en este caso, la exterior, esta que estaría por acá. No, perdón, aquí está. No la es esta, ¿ok? Esta va a ser mi otra malla. Y si la vamos a ocupar. O bueno, ahorita vemos. Entonces tengo esas mallas con los sentidos
que se indican aquí. Y entonces si ustedes se ponen a sumar los voltajes en cada una de las mallas, van a encontrar estas ecuaciones que están aquí. Entonces para la malla 1, ¿no? Yo empecé de este punto hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, y entonces mi recorrido y mi corriente, en este caso, van a tener direcciones opuestas. Entonces sería la suma y luego me voy a encontrar la de la batería, perdón, aquí de 10, que la recorro de menos a más. Yo la puse de este lado, ok, y luego sigue la de 1 volt, ¿no? Y entonces voy a tener esta y luego voy a tener esta de 2 acá, ¿no? Que sería este término que está aquí. Y luego me encuentro a la de 1, ¿no? Y luego me encuentro esta de acá, a la de 2, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, va a quedar eso. Para la espira número 2, ¿no? La de acá arriba, vamos a tener esta ecuación de aquí abajo, ¿de acuerdo? Y entonces, nosotros podemos ver que si aplicamos la ley de los nodos, por ejemplo, aquí, ¿ok? Entonces entra I1 y salen I2 e I3. Entonces quiere decir que la suma, las que entran, ¿no? El I1 tiene que ser igual a las corrientes que salen. Entonces de ahí podemos nosotros encontrar que la corriente 3 va a ser I1 menos I2. Es esto, ¿no? O sea, puedo escribir la corriente 3 en términos de I1 e I2. Y entonces eso nos va a servir para poder resolver el sistema de ecuaciones que tenemos aquí, ¿no? Entonces de aquí pasamos para acá haciendo la sustitución correspondiente de la corriente 3 y nos queda esta ecuación que está aquí, ¿no? ¿Okay? Y podemos simplificar términos y vamos a encontrar que nuestra ecuación es esta que está aquí, ¿vale? Ahora, hacemos lo mismo para la ecuación 2 y sustituimos perdón, aquí no tenemos I3, pero podemos reducir la ecuación y lo que nos va a quedar es esta ecuación que está aquí, ¿no? Entonces, si se fijan, tengo dos ecuaciones, tengo esta y tengo esta otra. Entonces, pues, despejo I2 de la ecuación 2 y la sustituyo en la ecuación 1. O sea, agarro esto y lo meto aquí. ¿Okay? Y entonces lo que van a encontrar es que les queda esta ecuación y al ir juntando la I1, o sea, agrupan esta con esta y a lo que van a llegar pues es que la corriente 1, o sea, es la que yo quiero porque es la corriente que va a pasar por la batería de 12 volts, que era la pregunta que me hacían. Entonces resulta que la corriente vale 0.464 amperes, ¿no? Aquí es un menos, nomás tengan cuidado. Entonces el chiste es que una vez planteadas las ecuaciones,
nomás hay que resolver el sistema, ¿de acuerdo? Igual, si lo quieren hacer en sus calculadoras, eh, nomás tengan cuidado en que las ecuaciones sean las hayan obtenido de manera correcta, ¿ok? Y entonces, a esto de acá, chavos, que está rayado, esto no le dan caso, ¿no? Aquí fue un intento fallido. Y entonces, otra cosa que se me pasó decirles es, acuérdense que estas, cuando están encerradas, una batería con una resistencia quiere decir que es una resistencia interna, ¿no? Pero para fines prácticos esto no cambia nada en nuestro análisis, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la corriente. Y bueno, espero que no los haya confundido demasiado, pero si surgen dudas, ya saben que me las pueden hacer llegar.